En las últimas semanas e incluso meses se puede escuchar el cliché tan repetido de que el proceso de negociación entre Ucrania y Rusia está detenido, congelado, puesto en pausa, llámenlo como quieran, y todo supuestamente por la postura dura e intransigente de cada una de las partes. Sin embargo, pocos se preguntan si realmente hubo negociaciones de verdad, o lo que hemos estado viendo desde la primavera del año pasado no es más que una farsa, un espectáculo montado solo para satisfacer las necesidades de un solo actor, el que ahora está en la Casa Blanca. Por eso, hoy haremos un balance provisional de las negociaciones ruso-ucranianas que han durado cerca de un año. Analizaremos cuáles fueron los resultados reales alcanzados durante el año pasado y qué terminó en fracaso. Examinaremos cuáles son las posturas de cada una de las partes y qué las influye. Prestaremos atención al lugar y al papel de Estados Unidos en este proceso de negociación. Y por último, intentaremos entender si habrá algún resultado práctico de todo este alboroto, al menos a corto plazo. Me llamo Semión del canal Megashow TV. Ofrecemos solo el análisis más claro y equilibrado de los acontecimientos. Vamos al grano. ¿Cuándo se sientan a la mesa de negociaciones? Para empezar, creo que vale la pena recordar que durante casi 3 años de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania no ha habido negociaciones oficiales entre los estados beligerantes. Sí, en marzo de 2022 hubo largas negociaciones en Estambul, pero terminaron después de que se descubrieran rastros de atrocidades cometidas por los ocupantes rusos en Bucha, Irpin, Borodianka y otras localidades cerca de Kiev. Fue entonces cuando el liderazgo ucraniano decidió no hacer ningún compromiso y seguir luchando contra esa banda de asesinos, violadores y saqueadores a los que solo de manera muy condicional se les puede llamar Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Así pasaron 3 largos años, pero en la primavera del 25 todo cambió drásticamente. Cabe preguntarse por qué. Hace un año, en uno de mis videos, ya toqué un poco este tema y propuse una especie de fórmula universal, una fórmula que garantizaría un desarrollo exitoso y la conclusión de las negociaciones. Por eso propongo que consideremos todas las cuestiones siguientes precisamente desde este punto de vista. Entonces, en mi opinión, para que las negociaciones entre dos partes en conflicto terminen con éxito, es necesario que al menos uno de los 3 factores mencionados funcione. En primer lugar, debe haber al menos una mínima aproximación de las posiciones de las partes en conflicto, lo que crearía una base para un compromiso posterior. En segundo lugar, debe ocurrir el agotamiento de los recursos de alguna de las partes o de ambas partes. Y entonces, el liderazgo político-militar de los estados en conflicto entendería la falta de perspectivas de continuar las hostilidades. En ese caso, la fase caliente de la guerra pasaría a una fría, como sucedió en su momento durante la Guerra de Corea. Un conflicto congelado clásico, nada más que eso. Y la tercera opción es la derrota militar total de una de las partes. Aquí todo es extremadamente simple y claro. Ahora, analicemos la situación un año antes precisamente en el contexto de esta fórmula. ¿Estaban los países en guerra y en primer lugar Rusia como agresor e iniciador de esta guerra dispuestos a un compromiso real? No, por supuesto que no. Putin y todos sus lacayos chequistas estaban decididos a seguir adelante con la guerra, sin importar las víctimas. Recuerden cómo los propagandistas alimentados por el Kremlin repetían constantemente que los objetivos de la operación militar especial se lograrían de todas formas. Y eso a pesar de que Ucrania estaba dispuesta a un alto al fuego en la línea actual del frente, es decir, a congelar el conflicto según el escenario coreano. Ahora consideremos el segundo factor. ¿Ocurrió el agotamiento total de los recursos de Ucrania, de Rusia o de ambos? Nada de eso. A pesar de una serie de dificultades objetivas y del cansancio general de la sociedad por la guerra prolongada, ambos países en guerra todavía tienen bastantes recursos materiales y humanos para continuar la guerra. Aunque esto suene algo cruel y cínico, sin embargo es un hecho. Lamentablemente, así son las realidades de la guerra. Más aún, en los últimos años, Ucrania ha incrementado significativamente las capacidades de su complejo militar industrial, especialmente en la producción de drones de diversas modificaciones. Y Rusia, por su parte, con la ayuda de su flota fantasma y otros esquemas grises, ha incrementado la exportación de recursos energéticos y la compra de tecnologías sancionadas con la moneda obtenida. Y en cuanto a la derrota militar total de una de las partes, ahí ni siquiera tengo nada que comentar. Al menos porque ni la situación del año pasado ni la actual en el frente muestran nada parecido, ni siquiera en un futuro cercano. La guerra de drones, o como cada vez más expertos la llaman, la Guerra 4, hace que el campo de batalla sea absolutamente transparente.
Por eso, los avances profundos al estilo de Zhukov en nuestra época son completamente irreales, al menos hasta que se invente algún gran avance tecnológico que permita cambiar este estancamiento posicional. Sobre este fenómeno escribió el general Zaluzhny hace 3 años y desde entonces poco ha cambiado. ¿Qué objetivos tenían los negociadores? En una situación así surge una pregunta bastante razonable. ¿Por qué entonces Rusia y Ucrania se sentaron a la mesa de negociaciones si ninguno de los factores mencionados realmente funcionaba ni funciona? La respuesta hay que buscarla al otro lado del océano, en Washington, en la Casa Blanca. Porque muchos ya lo han olvidado un poco, pero la promesa de terminar la guerra ruso-ucraniana en 24 horas fue una de las principales cartas de campaña de Donaldo Fredovich. Luego, después de la victoria y la inauguración, esas 24 horas poco a poco se convirtieron en una semana, meses, 50 días y ya pasaron al segundo año. Pero en ese entonces, al principio de su presidencia, la presión de Trump era tan fuerte que ni Kiev ni Moscú pudieron resistirla. Cada parte, por sus propias razones, decidió reanudar el proceso de negociación que se había interrumpido, y, a regañadientes, se vieron obligados a sentarse a la mesa de negociaciones. Sin embargo, en esa famosa mesa de negociaciones, tanto Ucrania como Rusia perseguían sus propios objetivos. Y para entender el desarrollo posterior de toda esta situación, es necesario analizarlos a fondo. Así que, empecemos con Kiev. Las autoridades ucranianas no lo ocultaban, y decían abiertamente que la opción más óptima dadas las circunstancias era congelar el conflicto militar a lo largo de la línea del frente existente. Es decir, la prioridad era precisamente un alto el fuego. Al mismo tiempo, los negociadores ucranianos, aprendiendo de la amarga experiencia, trataban de no enfurecer a Trump, que ya de por sí era muy impulsivo e impredecible. Precisamente este temor de perder el ya inestable apoyo estadounidense se convirtió en una idea fija para Ucrania. Más aún, el paquete de ayuda de 61.000 millones de Biden para ese momento ya estaba prácticamente agotado. Pero para Putin, la idea fija era continuar la guerra, para acabar definitivamente con Ucrania, pero al mismo tiempo camuflarlo de tal manera que tampoco enfadara a Trump. Y si era posible, lograr al menos el levantamiento parcial de las sanciones, que aunque lentamente, debilitaban el potencial económico del agresor. Por eso, desde Moscú hacia Washington, durante casi todo 2025 por todos los canales oficiales y no oficiales, fluían verdaderos torrentes de halagos hacia el presidente estadounidense. Pero al mismo tiempo, Rusia no tomó ninguna acción práctica que demostrara intenciones reales de terminar la guerra, ni una sola vez. Simplemente le vendía cuentos a Trump. Promesas vacías y garantías de amistad eterna. El hecho de que Moscú no tenga la intención de negociar seriamente el cese de las hostilidades queda claro, al menos, por el nivel de las personas a quienes se les encargó llevar a cabo estas negociaciones. En primer lugar, está el exministro de Cultura, asistente y el historiador favorito de Putin, Vladimir Medinsky, quien durante los últimos 20 años, en lugar de dedicarse a la ciencia histórica, se ha dedicado a la verdadera propaganda histórica y de una calidad sumamente baja. De hecho, se ha convertido en el ideólogo no oficial del Kremlin, defendiendo la verdad histórica, los valores tradicionales y los lazos espirituales de la influencia corruptora de Occidente. Es como un Suslov de la época de Brezhnev, pero con poderes mucho más modestos. Ni siquiera lo dejan acercarse al umbral del Politburó de Putin. Pero aún más alejado del mundo de la diplomacia real está el segundo negociador, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. Su único mérito importante fue que en su momento se casó muy bien con una tal Natalia Popova, la amiga más cercana de la hija de Putin, Ekaterina Tikhonova. Esto le permitió entrar, si no al círculo más cercano del soberano, al menos convertirse en el supervisor de varios esquemas irregulares que se crearon para evadir las numerosas sanciones. Además, tenía ciertos contactos entre los socios comerciales y familiares de Donald Trump, en particular con el yerno de Trump, Jared Kushner. Por cierto, Dmitriev, al igual que Medinsky, es originario de Ucrania, lo cual también tuvo un papel importante en la elección del candidato para negociador. Putin, como un chequista profesional, manipula hábilmente este tipo de cosas, enfatizando supuestamente una actitud favorable hacia los ucranianos. Como diciendo, estamos luchando contra el régimen neonazi de Kiev, pero no contra la gente común. Así como diciendo, miren, hay ucranianos incluso entre nuestros líderes, y en general, los ucranianos son como los rusos, solo que un poco estropeados. No hay nada nuevo aquí. Es una táctica conocida desde la antigüedad, divide y vencerás. De esta manera, el nivel de los negociadores rusos era débil desde el principio. Si el Kremlin hubiera estado dispuesto a unas negociaciones serias y constructivas, habría enviado, al menos, al señor cara de caballo, el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov.
sobre todo porque es su deber directo ocuparse de la diplomacia, o a alguien más del círculo cercano de Putin. Cuando Putin necesitaba evitar una escalada de la confrontación nuclear con Estados Unidos entre 2022 y 2023, utilizó como canales de comunicación a los mismos pesos pesados de la política rusa, al jefe del Consejo de Seguridad, Patrushev, y al director del Servicio de Inteligencia Exterior, Narishkin. Y en el caso de Ucrania, aquí, como diría un personaje famoso de la Operación I, no es serio. Y los primeros contactos directos entre Rusia y Ucrania ya demostraron que Rusia no piensa hacer concesiones de ningún tipo. Sin embargo, como dicen los estadounidenses, paso a paso, todo a su debido tiempo. El espectáculo en Estambul en 3 actos. No voy a analizar específicamente todos los contactos entre Estados Unidos y Rusia durante el año pasado. A veces, Dmitriev viajaba a Estados Unidos, a veces Witkoff iba a Moscú. En ocasiones, este último era honrado con la presencia del propio zar ortodoxo. Algo susurraban entre bastidores, pero como no se veía ningún resultado serio, la mayoría de estos acuerdos eran tan vacíos como un tambor. Por eso, solo prestaré atención a los contactos que realmente fueron significativos por su esencia. Y ante todo, por supuesto, están las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul. Se llevaron a cabo en 3 rondas, el 16 de mayo, el 2 de junio y el 23 de julio de 2025, y con la cooperación directa de la parte turca. ¿Por qué Estambul? Es comprensible. Precisamente en esa ciudad se llevaron a cabo la mayoría de las negociaciones en marzo de 2022, y ahí mismo se acordó un proyecto preliminar de los acuerdos. Por eso, al insistir en Turquía, Rusia como que subrayaba que no se trataba de unas negociaciones nuevas o especiales, sino solo de la reanudación de las antiguas. Para Ucrania sería más deseable alguna plataforma europea como Ginebra, pero a falta de pan, buenas son tortas. Irak, Crimea, Turquía ha sido y sigue siendo uno de los socios comerciales más importantes de Ucrania. Basta recordar el acuerdo de granos de 2022. Cuando terminó la ceremonia formal y comenzaron las verdaderas discusiones, de inmediato quedó claro lo que muchos expertos ya habían advertido antes: la categórica falta de voluntad de Moscú para hacer cualquier concesión y encontrar puntos en común. Y sin buscar un denominador común, cualquier diplomacia está inevitablemente condenada al fracaso. La delegación rusa, desde los primeros minutos de las negociaciones, demostró que no quería buscar algo constructivo y a través de Medinsky simplemente transmitía los ultimátums de Putin, la mayoría de los cuales ni siquiera estaban fundamentados en la realidad. ¿Cómo se veía esto en la práctica? Los diplomáticos ucranianos, encabezados por el ministro de Defensa Rustem Umerov, insistían precisamente en el alto al fuego y después en considerar todos los demás temas, incluidos los territoriales. Es decir, abogaban por congelar el conflicto a lo largo de la línea del frente. Así es como siempre han actuado los negociadores en todo momento. Si la guerra llegaba a un punto muerto y ninguna de las partes tenía fuerzas para derrotar completamente al enemigo, primero se detenía el derramamiento de sangre y después venían todas las demás maniobras diplomáticas. El último ejemplo de esto es la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Primero el alto al fuego, luego las negociaciones. Simple y claro. Pero Rusia adoptó una posición inquebrantable. Nada de treguas, nada de congelar el conflicto. Firmamos el tratado de paz de inmediato. Y para esto, desde el punto de vista de la autocracia de toda Rusia, es necesario eliminar las llamadas causas fundamentales de la guerra. Y esas causas fundamentales ya las conocemos muy bien. Eso es el derrocamiento de Víktor Yanukovych y el cambio de rumbo de Ucrania hacia Occidente en 2014 y la expansión de la OTAN hacia el este. Sobre lo absurdo de estas reclamaciones tengo un video aparte en mi canal, asegúrense de verlo. De hecho, todas estas conversaciones sobre las causas fundamentales de la guerra no son más que el reconocimiento o no reconocimiento por parte de Rusia de los resultados de la Guerra Fría y la disolución de la URSS, así como del orden internacional que se estableció después, especialmente en Europa del Este. Y de nuevo, al presentar esta guerra como una defensa forzada contra la agresión de Occidente, Putin deliberadamente guarda silencio sobre el factor principal, el deseo de la propia Ucrania de salir de la esfera de influencia de Moscú. En la comprensión del Kremlin, Ucrania carece de subjetividad y su deseo de integrarse a Europa se considera exclusivamente como una conspiración de Washington. Es precisamente la categórica negativa del dictador ruso a aceptar la pérdida definitiva de control sobre la antigua república aliada, lo que es la verdadera causa principal del conflicto. Por eso, no es sorprendente que en Estambul, la compañía de Medinsky-Medinskaya presentara una serie de condiciones que pueden considerarse como una exigencia de capitulación de Ucrania. Si no es directa, entonces ciertamente es encubierta.
En su proyecto de memorándum, Rusia estableció condiciones para el cese al fuego, o la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia de Ucrania, o la firma de la llamada hoja de ruta, que incluirá la retirada de las tropas ucranianas. La famosa desnazificación y desmilitarización, con la obligación de limitar el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la prohibición de los partidos nacionalistas. La renuncia oficial a todos los territorios anexados por Rusia, incluyendo Crimea, así como el estatus neutral y no nuclear de Ucrania, la cancelación de todas las sanciones impuestas desde 2014 y así sucesivamente. ¿Qué más se puede comentar aquí? Aceptar incondicionalmente un ultimátum así significaría no solo un debilitamiento radical de la capacidad de defensa de Ucrania, sino también un conflicto civil interno garantizado, que en el futuro fácilmente podría llevar a la desintegración de la estatalidad ucraniana. Y Moscú habría logrado de manera híbrida lo que no ha podido conseguir en muchos años en el campo de batalla. Como ya entendieron, las posiciones de ambas partes eran diametralmente opuestas. Y cuando la parte ucraniana empezó a insistir en organizar una reunión personal entre Zelensky y Putin para discutir las demandas más polémicas, Medinsky respondió de inmediato con una negativa categórica, disfrazando esa negativa con varias propuestas extrañas, dirigidas únicamente a seguir retrasando las negociaciones, entre las cuales estaba la formación de grupos de trabajo sobre temas políticos, humanitarios y militares que trabajarían en formato en línea, así como la implementación de breves treguas en la línea del frente, por 1 o 2 días, para recoger a los heridos y a los fallecidos. En pocas palabras, las negociaciones de Estambul de 1925 fracasaron precisamente por la posición de Moscú. El proyecto de memorándum presentado por Rusia para resolver el conflicto es en realidad un ultimátum con condiciones claramente imposibles de cumplir y absolutamente humillantes para Ucrania. Putin y sus hermanos mafiosos de la KGB están absolutamente seguros de su propia victoria militar y por eso ni siquiera intentaron buscar puntos en común, mucho menos llegar a un compromiso real. Por otro lado, para ser justos, debo señalar que toda esta epopeya de Estambul sí tuvo un resultado práctico, pero fue puramente monetario. Precisamente durante estas negociaciones, en los últimos 3 meses, regresaron a casa más prisioneros que en los 3 años anteriores. Además, los restos de cientos de defensores caídos de Ucrania tuvieron la oportunidad de recibir un entierro digno. Pero nada más que eso, ninguna cuestión de carácter geopolítico fue resuelta. El espíritu de Anchorage y lo que se esconde detrás de él. Al darse cuenta de que las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia eran inútiles, Trump decidió intervenir directamente y organizar una reunión cara a cara con Putin. Una cumbre al más alto nivel, lo cual ya de por sí era un gran acontecimiento, ya que el último evento de ese nivel fue la reunión entre Putin y Biden en Ginebra en el verano de 2021, y después del inicio de la invasión a gran escala, Estados Unidos hizo todo lo posible para organizar el aislamiento diplomático más estricto del agresivo enano del Kremlin. Pero también Trump no sería el mismo si no entendiera toda la estrategia previa de Estados Unidos. Y él mismo, lo cual de por sí es algo humillante, fue el primero en solicitar una reunión personal con Putin. Y para suavizar un poco las cosas y no parecer débil, propuso una cumbre en su propio territorio, en Anchorage, Alaska. El lugar para las negociaciones es rarísimo, pero bueno, no importa, ese no es el punto. Entonces, la cumbre en sí se llevó a cabo el 15 de agosto del año pasado. Y todo el mundo estaba pendiente de él, especialmente en Ucrania. Muchos expertos poco competentes o simplemente observadores poco inteligentes empezaron a difundir narrativas de que ya todo sucedió, Yalta 2.0, la división del mundo entre 3, bueno, en este caso, entre 2. Sobre la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de una nueva conferencia de Yalta, hay un video aparte en mi canal. Solo diré esto. La eficiencia del Summit de Anchorage, a pesar del enorme efecto publicitario, resultó estar cerca de 0. Incluso se le puede llamar el bluff de Anchorage. ¿Y por qué? La respuesta es obvia. Por las ambiciones desmedidas y el Führer nedoberco que se disparaban literalmente a cada hora. Y eso, a pesar de que él no tiene verdaderas posibilidades de alcanzar los tan mencionados objetivos de la operación militar especial. Por eso, él sustituía la realidad con faroles y promesas vacías. Ya directamente en Anchorage quedó claro que no habría ningún gran acuerdo, como Trump había anunciado antes. Aunque sea porque las negociaciones duraron alrededor de 3 horas en lugar de las 6 planeadas, y al final solo hubo una breve conferencia de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas. La comida conjunta planeada entre Trump y Putin fue cancelada en el último momento, lo que según las tradiciones diplomáticas no escritas significa un claro fracaso, la ausencia de resultados significativos.
Pero lo más importante es que no hubo ningún acuerdo firmado, ni un solo documento concreto. No hubo acuerdo de alto el fuego porque Rusia no lo necesitaba. No se resolvió la disputa territorial, ya que Putin exigía el pleno reconocimiento legal del control sobre los territorios ocupados, incluyendo las regiones de Jersón y Zaporizhia, dentro de sus límites administrativos. Y ni siquiera Trump podría aceptar algo así. Pero, de nuevo, no había garantías registradas de que Rusia no atacaría de nuevo, ni ninguna hoja de ruta sobre el procedimiento para lograr la paz. Pero esto sí apareció. Un espíritu de Anchorage, por así decirlo. Así fue como la propaganda del Kremlin calificó los resultados de la cumbre. Y ante todo, esto implicaba que las exigencias de Putin se reducían solo al Donbass. Dicen que tan pronto como las Fuerzas Armadas de Ucrania se retiren completamente de los territorios de las regiones de Donetsk y Lugansk, eso es todo. Llegará la paz. Y un triple hurra. Pero en realidad, la exigencia de entregar el Donbass sin luchar es otra trampa diplomática del Kremlin que se basa en la sustitución más primitiva de conceptos. Lo subrayo especialmente para aquellos de nuestros espectadores que sinceramente creen que la raíz de la continuación de la guerra está en esos desafortunados restos del ya medio destruido Donbass. Para nada es así. Las autoridades rusas, y lo han afirmado absolutamente abiertamente, decían y siguen diciendo que la retirada de las tropas ucranianas del Donbass es solo una condición necesaria para una suspensión temporal del fuego, y nada más. Moscú de ninguna manera renuncia al paquete estándar de exigencias sobre el estatus neutral de Ucrania, las restricciones a las fuerzas armadas, es decir, de hecho, la desmilitarización, la prohibición de los partidos nacionalistas, la protección de los derechos del idioma ruso, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú y demás tonterías estándar. Putin, tanto antes como después de Anchorage, ha dicho directamente en varias ocasiones que sin el control total sobre Donbass, ni siquiera considera posible comenzar negociaciones serias sobre una paz a largo plazo, afirmando directamente que o resolvemos esto por la vía militar o las tropas ucranianas se retirarán por sí solas. Y además, siempre queda la trampa de la anexión oficial de Crimea y de las 4 regiones de Ucrania. El gran reunificador de tierras rusas y toda su camarilla incluyeron intencionalmente en su constitución incluso aquello que en realidad no controlaban, como por ejemplo la ciudad de Zaporizhia. De esa manera, se colocó una mina de acción retardada y el detonador se activa con una llamada desde el búnker de Putin. E incluso si, en teoría, Kiev alguna vez acepta retirar voluntariamente sus tropas del Donbass y otras exigencias, el tramposo llamado Moscú inmediatamente sacará un as bajo la manga y dirá: «Entréguenos las regiones de Jersón y Zaporizhia, porque así está escrito en nuestra Constitución». ¿Y entregar esa misma Jersón? Eso significaría crear una base para avanzar hacia Odessa y seguir dejando a Ucrania sin salida al Mar Negro. Lo que en la práctica significa convertirla en un estado títere disfuncional, que es precisamente lo que el Kremlin ha estado buscando desde febrero de 2022. Goda. ¿Qué tenemos hasta ahora? En este momento, se puede afirmar con certeza que el espejismo de Anchorage ya se ha desvanecido por completo, si es que alguna vez existió. Ucrania, con el apoyo directo de los países europeos, rechazó categóricamente cualquier exigencia de rendir el Donbass sin luchar. Y de inmediato quedó claro que el tan ansiado gran acuerdo de Trump simplemente es imposible sin concesiones serias por parte de Kiev, a las que las autoridades ucranianas simplemente no pueden acceder. Después de Anchorage, las negociaciones pasaron a una fase más rutinaria. Las visitas oficiales y las llamadas telefónicas de altos funcionarios se sucedían unas a otras, pero el asunto no avanzaba en absoluto. Y el principal factor en las relaciones ruso-ucranianas seguía siendo la dinámica en el campo de batalla. Quien tiene la fuerza tiene una posición negociadora más fuerte. Y dado que la situación en el frente sigue estancada y Moscú sigue insistiendo en sus demandas maximalistas, las negociaciones seguían siendo en vano. La última de estas rondas de juegos diplomáticos tuvo lugar en Ginebra el 17 y 18 de febrero de 2026. Las dos anteriores, también con la participación de representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, se llevaron a cabo en Abu Dhabi el 23 y 24 de enero y el 4 y 5 de febrero, y de nuevo, los resultados fueron prácticamente nulos. Solo continuaron los intercambios de prisioneros de guerra. Rusia, una vez más, se negó a retirar sus exigencias de control total sobre Donbass y Ucrania a ceder territorios. Y las vagas promesas de la parte estadounidense sobre ciertas garantías de seguridad, pero solo después de que terminen las hostilidades, no impresionan mucho a Kiev.
La experiencia del ya olvidado por todos Memorándum de Budapest es un claro ejemplo de ello. Como se dice, prometer no es lo mismo que cumplir. Ucrania también sigue promoviendo activamente la idea de organizar una reunión directa al más alto nivel entre Zelensky y Putin. Creen que solo los líderes pueden cortar este nudo gordiano. Sin embargo, el Kremlin bloquea esta iniciativa desde el principio. Aseguran que una reunión de este tipo entre presidentes no tiene sentido mientras las delegaciones a nivel inferior no hayan firmado proyectos de documentos que satisfagan las exigencias de Moscú, es decir, exigiendo de hecho una capitulación previa. Su propia contribución a la pausa del vía diplomática la hizo el cisne negro llamado guerra con Irán. Al recibir, en lugar de Teherán en 3 días, el estrecho de Hormuz bloqueado y una crisis energética prolongada, Trump ahora está ocupado con cosas que, según él, son más importantes. La guerra ruso-ucraniana ha pasado a un segundo plano, más aún porque en los últimos meses la situación no ha cambiado de manera significativa. Rusia considera que el tiempo juega a su favor y por eso no ve la necesidad de apresurarse con las negociaciones. Por su parte, el liderazgo ucraniano espera socavar el potencial ofensivo del enemigo en las prolongadas batallas por la aglomeración de Sloviansk y Kramatorsk, que desde hace tiempo se ha convertido en una verdadera ciudadela. Y en tales condiciones, discutir cualquier cosa en la mesa de negociaciones simplemente no tiene ningún sentido. Así piensan tanto en Kiev como en Moscú y en Washington. Haciendo pronósticos para el futuro, en mi opinión, después de un tiempo las negociaciones o tal vez su próxima imitación se reanudarán, sobre todo hacia el otoño, más cerca de las elecciones de medio término para el Congreso de Estados Unidos. Y ya analicé la importancia de esas elecciones para el desarrollo futuro de los acontecimientos en un video aparte. Para mantener al menos una cámara bajo el control de los republicanos, Trump necesita desesperadamente mostrarle al ciudadano estadounidense algún resultado positivo. Y como el acuerdo con Irán no avanza, el estrecho de Hormuz está bloqueado, China claramente no piensa ceder en cuanto a los aranceles, y los precios del galón de gasolina siguen subiendo. Entonces la reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania puede ser presentada al electorado como otra gran victoria diplomática de Donald Fredovich. Pero la efectividad de tales negociaciones, por decirlo suavemente, es sumamente dudosa. Las posiciones de las partes siguen siendo infinitamente distantes y el proceso de negociación se complica por las continuas acciones militares y la desconfianza mutua. A corto plazo, el escenario más probable es la continuación de un diálogo orgánico sobre cuestiones humanitarias, manteniéndose el estancamiento en los aspectos políticos y militares clave. Es muy posible que las delegaciones rusa y ucraniana lleguen a un acuerdo sobre otro intercambio de prisioneros y cuerpos de los fallecidos. También es posible que Rusia devuelva a algunos de los niños que fueron deportados por la fuerza de los territorios ocupados al inicio de la invasión. Es decir, estos son temas puramente humanitarios y nada más. Para lograr un progreso diplomático real, se requerirá ya sea un cambio significativo en la situación en el frente o una presión más activa de Estados Unidos sobre Rusia, incluyendo sanciones. ¿A qué se opone tanto Donald Trump? O que la visión del mundo de la dirigencia rusa cambie de manera radical. Un solo cambio de la persona principal podría no ser suficiente. Como ya mencioné antes, el putinismo en Rusia bien puede prosperar incluso sin Putin. Eso es todo por mi parte. Gracias por ver. Gracias a todos los patrocinadores por apoyar el canal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos.